Jaime Atienza es portavoz de Oxfam Internacional, una organización que presenta todos los años un informe sobre la desigualdad en el mundo antes de la cumbre de Davos. Argentina forma parte del subcontinente más desigual en el mundo y hoy se está hablando en Argentina del cobro de un impuesto a las grandes riquezas. ¿Cuál es la opinión de una organización como la de ustedes que estudia todos estos temas? Bueno, Oxfam Internacional, como señalas, hace cada año su informe y en este informe lo que constatamos es que las desigualdades son extremas, ¿no? Podríamos decir que estamos viviendo en la era de las grandes desigualdades y América Latina se lleva la palma con respecto a otras regiones del planeta. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué tipo de acciones hay para corregir estas desigualdades? Las hay de muchos tipos. En la parte que tiene que ver, que toca con lo fiscal, América Latina también tiene ciertas tareas pendientes según nuestros informes y una de las cuestiones que me preguntas es precisamente las que tienen que ser subrayadas. Los impuestos a las grandes fortunas, los impuestos al capital y también los impuestos a las rentas más altas. Los datos concretos que tenemos para Argentina nos señalan que más del 60% de la recaudación fiscal proviene de impuestos indirectos. Eso es un desequilibrio, eso implica que las personas más pobres están pagando una proporción mucho más alta, mientras que las rentas más altas, según nuestros datos, están tributando por debajo del 10%, lo cual significa en el fondo, al final de la película, que todas las personas que necesitan recursos para vivir están poniendo mucho más dinero que aquellas que tienen una mayor cantidad de renta. Y en un tiempo de crisis como el que tenemos ya y como el que viene va a ser especialmente importante. Por eso figuras como los impuestos a las grandes fortunas no son cosas que ahora dice Oxfam Internacional, sino que señalan el Fondo Monetario Internacional o el diario Financial Times. En la Argentina se habla que cuando se quiere gravar a las grandes fortunas, eso es una medida chavista o comunista. Respecto de otros lugares en el mundo, las grandes fortunas en Argentina pagan muchísimo menos en cuanto a porcentaje. ¿Algún dato respecto del cual vos nos pudieras dar de Europa? En el caso europeo, las rentas más altas tributan por el impuesto a la renta siempre por encima del 40% y en algunos casos llegan al 50 y al 52%. Esos son los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, etcétera. Pero ese es el estándar en el impuesto a la renta. Es cierto que luego hay una parte que las grandes fortunas pagan en impuestos al capital y ahí deberían ser más altos, están entre un 20 y un 30%. Pero el agregado tiene que tener si queremos sistemas progresivos y si queremos que haya justicia social, que haya buena economía y que también haya justicia social, necesitamos tener impuestos que efectivamente redistribuyan esa riqueza. Y estamos en un tiempo, y de esto hablaremos, en el que va a ser fundamental que los países puedan poner en marcha políticas para ayudar a las personas que sufren más con una crisis, pero también para ayudar a las empresas que necesitan invertir, necesitan reactivar la economía y tienen que crear empleos. Y esto se hace también a través de los impuestos que se han recaudado. Se hace a través de los impuestos o a través de la deuda. Son las dos llaves. Si tienes una mejor estructura fiscal que recauda más y que pone más peso en quienes más tienen, podrás contribuir con más capacidad interna sin tener que depender de los acreedores internacionales, que es un problema que ha tenido de forma recurrente Argentina, como han tenido muchos otros países. ¿Cuál es la opinión que tienes respecto de la negociación de la deuda externa que se está llevando a cabo en este momento en la Argentina? Nosotros estamos planteando que todos los países de ingresos medios y de ingresos bajos, deberían ver suspendida y cancelada la deuda que tienen que pagar en los años 2020, 21 y 22. ¿Por qué razón? ¿Por una razón altruista o caprichosa? No, porque lo que creemos es que los países necesitan espacio para recuperarse y espacio para empezar a crecer, para poner en marcha iniciativas productivas e iniciativas económicas y también necesitan el espacio fiscal, esos recursos para la salud pública, para invertir en poder estar preparado para brotes como el que estamos viviendo ahora y también para ayudar a las personas que más lo necesiten en una situación de crisis. Por eso es importante el espacio fiscal, que es crítico en estos primeros años. Y ese es un elemento que está muy presente en la propuesta que está haciendo el ministro Martín Guzmán, donde lo que plantea es una renegociación donde tiene que haber un periodo de gracia hasta el 2023, es decir, un periodo durante el cual no se paga
ninguna parte de la deuda y luego hay una negociación para cambiar los términos, reducir drásticamente los intereses y reducir un poco el capital. Honestamente, nuestra propuesta es más profunda, la que estamos planteando, y cuando vemos la propuesta del gobierno de Argentina, vemos que es una propuesta que debería ser entendida como enormemente razonable y que debiera ser negociada en buenos términos por los acreedores internacionales. Lo que sería raro, honestamente, en este tiempo, es que quienes han invertido en bonos internacionales de Argentina o de muchos otros países, cuando la economía mundial está entrando en shock, esperasen recuperar la totalidad de lo que invirtieron. Y confiamos, como han firmado por otra parte un buen número de premios Nobel de Economía y grandes voces mundiales, en que esta oferta se escuche, sea atendida y se pueda llegar a un acuerdo que sea conveniente para todas las partes.